procesos y redes industriales. Como les mencioné anteriormente, esta primera sesión es netamente teórica. Vamos a ver una introducción a lo que son conceptos de redes en modelos OSI y explicar algunos de los protocolos de manera superficial de los que veremos a lo largo de las sesiones de clase. Cabe mencionar que esta sesión sí tiene un laboratorio. El laboratorio consiste en responder unas preguntas conceptuales que se tocan el día de hoy y posteriormente podrán rendir lo que sería las siguientes prácticas de laboratorio, donde ya se hace un enfoque de implementación, algo muy directo, lo que sería Modbus Pool para Modbus RTU, Modbus Pool nuevamente, pero con TCP/IP, donde utilizaremos el controlador Yokogawa y haremos la lectura de los registros. Posteriormente veremos lo que sería Profibus con Synapse G120 y Studio 5000, AHAR en la configuración o la topología multidrup, y finalmente veremos algunos conceptos de Foundation Fieldbus y la configuración del transmisor de nivel radar de Emerson para poder acceder mediante el handset cómo se debe hacer el cableado, el conexionado y qué consideraciones se tienen que tener acerca del protocolo. Nuevamente, en cada sesión hablaremos de manera específica de cada protocolo. Esta sesión es prácticamente una introducción a todo lo que vamos a ver a lo largo del curso. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar la sesión de hoy. Muy bien. Definamos entonces a lo que se hace la relación de lo que sería una redes industriales. Cuando hablamos de comunicaciones industriales, tenemos que entender como una área tecnológica en el cual se va a intercambiar información mediante sistemas electrónicos. Estos sistemas electrónicos nos permiten monitorear y gestionar el tiempo vida de los equipos gracias a los protocolos que estamos implementando. Podríamos mencionar una parte de lo siguiente, por ejemplo, el protocolo HART, a comparación de un transmisor de lazo de corriente, podría entregarnos en modo multidrup información del estatus de funcionamiento, los errores que éste pueda presentar, las etiquetas que podríamos tener un plano de referencia PNID para poder hacer la observación de los datos. Entonces, las comunicaciones industriales consiste en esa integración en conjunto con todos el área tecnológica que conectamos para hacer una transmisión prácticamente de información. Pero también surgiría la idea de qué diferenciaría una red como las que tenemos en nuestras casas, una red de internet. Prácticamente tenemos una red LAN o wireless LAN, que si utilizamos Wi-Fi como medio, como protocolo de intercambio de datos. ¿Y qué lo diferenciaría de un entorno industrial? Bueno, si hablamos a nivel de célula, es decir, en nuestros sistemas de monitoreo y supervisión, ¿qué podría tratarse de nuestros sistemas SCADA o la interfase entre las salas de control y el nivel de gestión? Podríamos decir lo siguiente, es que las comunicaciones industriales estaremos ante redes donde estaremos en ambientes hostiles, necesitamos una seguridad de alta fiabilidad y disponibilidad, y además que es posible configurar un tiempo de respuesta muy determinado. Por ejemplo, hablando de un ejemplo de por qué se habla un tiempo determinado, podríamos evocar lo que sería el protocolo Modbus. Si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con PowerFlex 525 o la serie de variadores PowerFlex, al usar el DSI, que es el puerto para ejecutar RS485, podemos ver que dentro de los parámetros de configuración se nos permite o se nos habilita la capacidad de definir el tiempo en el cual nosotros consideramos que hemos perdido información. Es decir, cuál es el tiempo máximo que yo puedo configurar para decir que cuando no tengo una respuesta, decir que se ha perdido la conexión. Frecuentemente por default los 525 tienen 5 segundos, pero nosotros podemos cambiar ese parámetro de manera local durante una etapa de comisionamiento de un proyecto. La gran ventaja de esto es que integra el concepto de que necesitamos una seguridad determinista que hace referencia a ese tiempo de pérdida de información. Yo les pregunto a todos los presentes, por ejemplo, sabemos que el tiempo de transmisión de datos existen distintas velocidades, por ejemplo, Modbus RTU, DeviceNet, Ethernet, pero yo les pregunto, ¿en qué parte del nivel
Por ejemplo, hablamos de nivel de campo, donde encontramos los instrumentos, a nivel de proceso, a nivel de proceso, cuando encontramos instrumentos, sensores, transmisores, actuadores. Hablamos también algunos buses de campo. Hablamos de nivel de proceso, cuando evocamos la idea de los PLCs, las interfaces de los robots, HMI, tableros generales, donde encontramos nuestros controladores lógicos programables o tarjetas electrónicas, controladores de proceso. Y hablamos de nivel de control y supervisión, donde tenemos nuestros sistemas SCADA, servidores, algunas HMI en la sala de control, y finalmente la interfaz de nivel de gestión, donde tenemos los servidores que se comunicarán con nuestro sistema industrial mediante Ethernet, y de esa forma intercambiar información. Yo les pregunto, ¿tendrá una velocidad mayor de transmisión de datos, por ejemplo, equipos de campo, a comparación de los equipos de supervisión? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, un transmisor que utiliza el protocolo, vamos a poner protocolo HART, tendrá una velocidad de transmisión mayor a lo que sería el protocolo que soporte un HMI, que sea Ethernet. ¿Ustedes qué dicen? Desde siendo un aspecto de nivel, ¿cómo creen que evoluciona la transmisión, la velocidad de transmisión de datos? ¿Es de más a menos o de menos a más? Perdón, acá, de menos a más. ¿Qué opción sería la correcta? ¿En qué parte, en qué nivel se transmiten los datos a mayor velocidad? Basado en estos niveles. Nivel de actuadores y sensores, nivel de control, nivel de supervisión y nivel de gestión. ¿En cuál de estos niveles es donde la velocidad de transmisión es la más rápida? Pueden comentar con con la letra A en el chat si piensan que es el nivel de actuadores y sensores, o la letra B si piensan que es el nivel de gestión. Nuevamente pueden comentar brevemente en el chat de manera abierta o de manera privada si piensan que la velocidad de transmisión es mayor en el nivel de actuadores y sensores o la velocidad es mayor en el nivel de gestión. Bueno, para responder esta incógnita es realmente el nivel de sensores y actuadores donde se da la mayor velocidad de transmisión, ya que como ocurre el proceso, la dinámica de los procesos, de las líneas de producción, y donde estamos monitoreando en tiempo real, obteniendo los datos en tiempo real de las características, variables proceso, podría ser de intercambiadores de calor, un proceso de fabricación de láminas de acero, o una celda columna de flotación, podría ser sistemas de control de pistones hidráulicos, entre otros. Entonces, se necesita que la velocidad de transmisión de ellos sea lo más alta posible para que el controlador o sistema electrónico reaccione al momento. Ahora, obtener esa información del proceso y llegar hasta el nivel de supervisión, poco a poco la transmisión de datos va disminuyendo la velocidad. Y tiene sentido, ya que podremos ver cierta latencia en lo que ocurre a nivel real y lo que se podría reflejar en el nivel de supervisión en la sala de control, en el nivel de gestión, donde estamos viendo los datos que son transmitidos de nuestros sistemas electrónicos hacia nuestro panel de visualización, donde el operador va a estar viendo todos los datos que estamos obteniendo de las distintas áreas de nuestra planta automatizada. Retomando a la definición de comunicaciones, en pocas palabras, una comunicación es el intercambio de información entre dos o más partes, tal como puede ser entre un PLC y un transmisor, podría ser el PLC y un posicionador de una válvula de control, el PLC con otro PLC, el PLC con variador de frecuencia, en fin, podemos solicitar múltiples ejemplos. Para ello la información se transfiere a un tercero, a otro, que la recibe, aunque ahí la comunicación consiste en recibir un mensaje, procesarlo, almacenarlo y descartarlo en función de su relevancia.
Normalmente, cuando hablamos del tema de relevancia, es característico de sistemas en tiempo real, ya que determinamos que cierta información o cierto proceso es más importante que otro. Por ejemplo, es más importante obtener las lecturas de los módulos de entradas analógicas a que estar haciendo la rutina de animaciones en el HMI, por ejemplo. Entonces, uno de los procesos tiene mayor prioridad sobre el otro. Cuando se añade el componente industrial en una comunicación, nuevamente tenemos que evocar la idea que tenemos ambientes hostiles, requerimos una alta fiabilidad, una alta disponibilidad de información y sobre todo una seguridad determinista. Es decir, que nosotros establecemos o definimos un tiempo limitado, cuantitativo, para definir cuándo se ha perdido la información y decir se está perdiendo la comunicación cuando pasa tanto tiempo. A eso es lo que se refiere. Actualmente, las comunicaciones, las redes industriales han evolucionado bastante y hoy en día estamos viendo lo que sería el concepto de Industria 4.0, en el cual ya interconectamos parte de ellos, lo que serían ciberespacios, y también el añadido, lo que sería el Internet de las cosas, que es controlar cosas mediante Internet, donde las cosas, en este caso, serían los sistemas automatizados, que podría ser un PLC y el conjunto de todos los periféricos que lo rodean, podrían ser el sistema a nosotros a controlar. Y la integración del Internet de las cosas proviene ya una integración de nuevos protocolos que podríamos permitir intercambiar datos en la nube, contratar servidores, como los servicios de IBM, Azure, Amazon, para poder tener una gestión de los datos que estamos visualizando. Y ante un gran volumen de datos, también hablamos de lo que sería el Big Data, el análisis de los datos, la predicción de modelos, entre otras ramas que se van derivando gracias a la integración y la gestión masiva de datos para mejorar los procesos de producción. En las redes de comunicación industrial prácticamente son una columna vertebral de una arquitectura de sistemas de automatización, ya que nos va a permitir sostener y ramificar e interconectar lo que sería el nivel de campo, los sensores, los actuadores, los PLCs, los adaptadores de red. Podríamos intercomunicar también con brazos robóticos, podemos intercomunicarlo con pantallas HMI físicas, intercomunicarlo con las pantallas que tenemos en los servidores y los PCs en la sala de control, y sucesivamente tener nuestro sistema integral, donde no solo abordamos las técnicas de programación que podíamos tener procesos secuenciales, procesos batch, procesos continuos, sino consiste también hacer la integración de todos estos procesos mediante el uso de protocolos. Y este intercambio de datos podemos también hacer el control de datos y tener una flexibilidad para conectar varios dispositivos. Esta flexibilidad es gracias a la estandarización de los protocolos. Para tener una idea, un protocolo de comunicación es prácticamente un conjunto de reglas que nos permiten comunicar un dispositivo con otro. Entendámoslos como un conjunto de reglas que tienen que cumplirse para poder transmitir un mensaje de un punto a otro o de un punto hacia otros dispositivos. Esas reglas son definidas por el mismo protocolo, como seguramente muchos de ustedes habrán trabajado o trabajarán con protocolos como Ethernet IP, Modbus, CAN, Ethercat, Profinet, Profibus DP, Profibus PA, Modbus LTU, Modbus TCP/IP, protocolo HART, entre otros, en el cual Profe establece un A, conjunto de reglas. Sí, sí, estimado. disculpe, profe A y profe AB, ¿cuál es la diferencia? O sea, disculpe que le Profibus interrumpa. PA y Profibus DP, ¿te refieres a eso? Sí, ¿cuál es la diferencia? Disculpe, Ok, pero no lo Process Automation y Profibus DP. Profibus DP prácticamente, como puedes ver aquí en el gráfico, nos permite intercomunicar las unidades de control que serían nuestros PLC o en este caso los coupler, que sería el nivel de proceso a dispositivos de nivel de campo. Es decir, nos permite intercomunicar entre unidades de control donde ellos ya están monitoreando un conjunto de sistemas. Sin embargo, el Profibus PA es comúnmente usado para cuando estamos Process Automation, es para lo que sería instrumentos como posicionadores, transmisores, variadores.
Es más que todo la arquitectura. Sin embargo, eso no quita el hecho que podamos tener dentro de la rama de Profibus DP variadores que soporten dicho protocolo. Pero prácticamente Process Automation lo que hace es intercomunicar estos dispositivos y, por ejemplo, gracias a tu sistema que puede ser un DCS, puedes hacer que este dispositivo esté orientado a hacer un lazo de control con este transmisor y tener el accionamiento también con un variador y así sucesivamente mediante una gestión de bloques. Sin embargo, cuando hablamos más que todo en Profibus, hablamos más que todo de lo que son telegramas. Si deseas de manera concisa, es que a nivel de proceso, es decir, con nuestros instrumentos, hablamos de Profibus PA. Variadores, transmisores y lo que sería también posicionado. Y a nivel de Profibus DP, que es las líneas de color morado que tú ves aquí, es más que todo la intercomunidad entre las unidades de control o acopladores de PA, que te permite intercomunicar el nivel de campo con el nivel de control. No sé si me dejé entender la idea, estimado. ¿Me confirmas? Sí, sí, profesor, lo que está especificando son, la diferencia es que ellos trabajan en distintas formas, ¿no? Uno que es, que recién lo mencionó, es de la sala de control con el PLC que se puede manipular todo lo que es el sistema, ¿no? Correcto. La diferencia radica es que cuando vas a trabajar netamente con instrumentos, puedes evocar a Profibus PA, instrumentos y actuadores. Y cuando hablamos de PLC o acopladores de PA, utilizamos Profibus DP para intercomunidad, que sería este nivel llamado el nivel de proceso con el nivel de campo. Justo eso lo tenemos en la planta. Ahí podrías ver prácticamente lo que sería la analogía. Otra analogía que podrías ver que Profibus es una mejora de Modbus prácticamente, Profibus DP. Y en Profibus PA tendría más sentido ser una mejora a lo que es HARP y Foundation Films. Igual, Profinet es una mejora a lo que sería Ethernet, pero trabaja de manera muy análoga a lo que sería EtherCAT. Por ejemplo, EtherCAT lo que tiene, funciona igual que Ethernet, pero la trama de datos ya no recibe el nombre trama, sino se llama datagramas. Y da la casualidad que Profibus como Profinet trabajan en función a datagramas. Entonces, realmente el que quedó fue Profinet y Profibus, y es por ello que, a pesar de que son un protocolo que más maneja Siemens, y exclusivo, muy exclusivo más que todo para este tipo de marca, muchos de los dispositivos, como empresas como ProSoft, desarrollan interfaces o acopladores de red, que en el caso de Allen Bradley son acopladores del protocolo Profibus a Ethernet, que transmite a través del bus de campo que tiene internamente los chasis, o en todo caso también tenemos a ProLink. Los convertidores ProLink también son utilizados para convertir este tipo de protocolos a otros y de esta forma hacer la integración. Nuevamente, Profibus, entiéndelo como una mejora de protocolos que han estado existiendo hasta el día de hoy. Igual en caso de Profinet. Muy bien, continuamos. Recuerden que la comunicación industrial, a comparación de las que tenemos en casa, prácticamente por los ambientes hostiles, una alta seguridad en un tiempo determinado, fiabilidad y disponibilidad de los datos e información. Cuando hablamos de protocolo, es un conjunto de reglas para intercomunicar dos dispositivos y lo que caracteriza a las redes de comunicación industrial es la vértebra. ¿Por qué se dice como una columna vertebral? Porque es prácticamente lo que permite interconectar todas las partes del sistema que conforman nuestro sistema, solución automatizada, en el cual podemos gestionar el intercambio de datos, controlar los datos y tener una flexibilidad para conectar dispositivos. Hablemos un poco de la evolución de los procesos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antiguamente en lo que era automatización industrial tradicional, tendríamos separado lo que sería los instrumentos de nivel y control, la parte de líneas de producción y lo que sería la parte de almacén. Es decir, la comunicación de datos entre ellos no había una integración total de ellos, sino que teníamos una separación entre lo que llegaba de la materia prima, en las fuentes de almacenamiento, la parte de producción, la parte de almacenamiento, no estaban tan conectados como el día de hoy.
Les damos un contexto, por ejemplo, una de las aplicaciones de Internet de las Cosas es que hoy en día los almacenes utilizan un protocolo similar a, podríamos tener protocolos de Internet, podemos tener que cada almacén tenga una posición y cada posición se envíe a la red mediante un bus. Por ejemplo, es muy usado las tarjetas SP32 que soportan el protocolo Canvas, que son bus de campo, y de esta forma transmiten información de qué almacén, cuál de los almacenadores en el almacén, cuántos espacios están libres, cuántos están ocupados, durante cuánto tiempo estuvieron ocupados, y todo ese volumen de información son gestionados en la nube, que prácticamente son un servidor que nos presta una empresa donde vamos a poder guardar nuestros datos y poder acceder a ellos. Esa es una de las aplicaciones que tendría, y antes no era posible hacer esa integración en la automatización industrial, que es prácticamente una unidades centralizadas, que hoy en día ya podemos descentralizar, aplicar lo que serían puces de campo, intercambiar la información para permitir integración en todas las etapas del proceso, gracias a la revolución de la industria 4.0. Ahora, antes como hoy, lo que cambia muchísimo es el volumen de datos que ahora podemos gestionar. Entonces, las técnicas tradicionales de control PID siguen evolucionando. Por ejemplo, podríamos decir, el control PID actualmente nosotros sintonizábamos de manera manual tu banda proporcional, tu tiempo integral y tiempo derivativo. Y actualmente se sigue haciendo porque va a haber casos que es necesario. Sin embargo, no quita el hecho que ya existen soluciones donde estos parámetros se actualizan solo, que son sistemas adaptativos que utilizan algoritmos inteligentes como SBC, que son sistemas, algoritmos de Machine Learning que permiten, mediante una base mediante unos datos, aprender y seleccionar los mejores valores de PID. O en todo caso, algoritmos un poco más complejos, como las lógicas difusas, aplicar una lógica difusa a una red de control. Podríamos también ver sistemas de control predictivo, y vemos que las técnicas también en el ámbito de control de procesos evolucionan. ¿Y qué es lo que cambia ahora? El volumen de datos que se gestiona. Porque al aplicar algoritmos de Machine Learning se necesita un volumen de datos que sirve como un entrenamiento para mi sistema experto. Entonces, no es ajeno pensar que hoy en día la diferencia es que el gran volumen de datos, necesitamos sistemas que sean más rápidos, fiables y que nos den la seguridad de que necesitamos para poder optimizar nuestros procesos. Si no vemos un punto de vista de autómatas programables, podremos decir que tenemos una línea de evolución partiendo de los contactores, de ahí pasamos a los temporizadores, lo cual nos permitía hacer un automatismo eléctrico, un automatismo cableado. Posteriormente vimos los módulos lógicos que hoy en día persisten como el logo 8. En el caso de Allen tenemos los micrologic en algunos casos. Tenemos ahí los micro PLC, tenemos en el caso los micrologic, los logo 8, el micro 850 de Allen Bradley, que es un equivalente a los S7200. De ahí vemos también los PLC, que ponemos los S7200, S7300, S7400. Podemos también tratar de los Compact Logic, los L16R, los 5570, los Control Logic. Y todo estos sistemas, al final, el conjunto integrado mediante software, todo el conjunto, y ya estamos definiendo lo que sería nuestros sistemas SCADA. Que tampoco es ajeno también mencionar que hoy en día también se implementa el sistema de control distribuido, que tienen características muy similares a los sistemas SCADA, solo que las funciones son más fáciles de integrar, pero a comparación de una SCADA no tenemos tantos protocolos de comunicación disponibles para hacer la integración. Esto sería, en pocas palabras, cómo hemos estado evolucionando hasta el día de hoy, lo que serían redes industriales. Ahora, existen varios segmentos, la primera automatización. Podemos tener nuestro nivel de actuadores y sensores o entradas y salidas, o también definido como el nivel de proceso. Tenemos también nuestro nivel de control, nuestro nivel de supervisión, nivel de control, vamos a tener nuestros PLCs, vamos a abordar un poco más de ello a continuación, y nuestro nivel de gestión, donde prácticamente nosotros como instrumentistas, ingenieros, técnicos, no abordamos ese nivel, ya que es un nivel de toma de decisiones, donde van a evaluar toda la línea de producción, los datos que se han obtenido, y la toma de decisiones la van a gestionar un personal calificado, en este caso que va a determinar en dónde se van a destinar los recursos de la empresa.
Pero podemos dar un segmento para poder entender nuestras integraciones, cómo funciona la interfaz, por ejemplo. En nivel de actores y sensores es clásico poder ver lo que sería el protocolo ASI y los IO-Link. IO-Link es bastante usado en FIM, es una empresa que prácticamente desarrolla sensores y actuadores para lo que sería más que todo industrias mineras. IO-Link, la ventaja es que es bastante flexible de conectar, es similar, prácticamente un bus de campo, pero más que todo el ACI es muy similar al conexionado de un one wire, de un solo hilo. En el caso de IO-Link podemos tener concentradores y a partir de concentradores sacar múltiples hilos para poder tener nuestra integración. La ventaja de IO-Link es que es compatible con muchas marcas, como es Allen-Bradley, Siemens, Schneider, tenemos también Homeroom, y nos permiten dar una librería de cómo poder hacer la integración de estos sistemas a nuestras soluciones de automatización o proyectos que tengamos en nuestras empresas integradoras, o poder proponerlo como parte de nuestra mejora de innovación en la etapa de producción. Recuerde que un protocolo, en pocas palabras, consiste en que ustedes van a tener mayor cantidad de datos. Y datos, nosotros tenemos que decir, de datos, sacar información que sea útil. Es decir, nosotros mediante ese algoritmo definimos de estos datos qué información es útil. Por ejemplo, cuántas veces falla el sensor, cuántas veces registró un nivel mayor al promedio, cuántas veces se está desviando del set point, cuánto ha permanecido el error. Pongamos un ejemplo. En el caso de enlazos de control, una medida de rendimiento es el criterio ITSE, y para ello ustedes tienen que definir el tiempo que dura el error, ya sea positivo o negativo, dependiendo si sobrepasa el set point o está debajo del set point. Mientras menor sea esa cantidad, mayor es el rendimiento de tu lazo, lo cual se traduce en algunos casos en costo. ¿Y cómo puedo tener esa información? Eso yo defino, transmitir la información mediante protocolo de comunicación y definir el alarma, el estatus de ver cuáles transmisores están fallando y saber qué hacer en el momento es parte de los protocolos de comunicación. Brindarnos datos para nosotros sacar información útil para hacer una toma de decisiones. En el caso del nivel de control, podemos decir que la interfaz del nivel de control con el nivel de actuadores es estos protocolos de línea amarilla. ¿Y qué interfaz nos permite intercomunicar? Es los ASI IO-Link. Por ejemplo, los PLC S7300 tienen su propio módulo para conectarse directamente a equipos que soporten ASI. Ahora, nuestro nivel de control, integramos buses de campo, por ejemplo, DeviceNet, que es propio de Allen-Bradley, Profibus DP y Modbus. Y de esa forma, para integrar los de nivel de control con el nivel de supervisión, podemos utilizar Profibus DP, Profinet o DeviceNet. Actualmente, les explico un poco un adelanto, tanto DeviceNet como ControlNet son lo que no pudo ser Ethernet. Cuando nació Ethernet, prácticamente DeviceNet y ControlNet quedaron fuera del mapa, ya que las características de transmisión de datos, la facilidad de implementarlo, era mejor a comparación a lo desarrollado por Rockwell Automation. Finalmente, la integración del nivel de gestión con nivel de supervisión es con el protocolo Ethernet o similares, donde podemos hacer la transmisión de datos para, en este caso, al área de gestión, donde van a hacer la toma de decisiones para destinar los recursos de la empresa a nuestras etapas de producción. Muy bien, empezamos a explicar los niveles. Permítame un momento, por favor. Permítame un minuto de su tiempo.
Ok, muchas gracias por la espera. Hablemos del primer nivel, el nivel de sensores o sensores y salidas, entradas y salidas, o también considerado nivel de proceso. Antes de continuar, quiero saber si se escucha bien, por favor. Me confirma brevemente con número uno si el volumen de mi voz se escucha bien, se ve bien la pantalla, por favor, brevemente en el chat. Con número uno, me confirman si se escucha mi voz, ve bien la pantalla. Brevemente con número uno en el chat, por favor, para poder continuar. Si se escucha bien. Sí, participantes, estimados presentes, ¿se escucha bien mi voz? ¿Se ve bien la pantalla? Me confirma brevemente en el chat con número uno, por favor. Si ven bien la pantalla, se escucha bien la voz. Rápidamente. Muchas gracias. Ok, hablemos de este nivel. Prácticamente está formado por los sensores y actuadores, elementos de medida y de mando distribuidos en la línea de producción. Pregunta, ¿qué protocolo encontramos en este nivel? Lo hemos visto antes en la pirámide de automatización. ¿Qué protocolo podríamos encontrar? Por ejemplo, ¿podría encontrar el protocolo IO-Link? ¿Podría encontrar el protocolo IO-Link? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Podríamos encontrar el protocolo IO-Link? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Estoy dando las fijas para su primera práctica, para que aprueben en la primera. Son las fijas. Ok, muy bien. Perfecto. Tenemos en lo que serían entradas y salidas. Son los elementos directamente relacionados con el proceso productivo. Pregunta, ¿la velocidad de transmisión de datos es mayor en este nivel a comparación de los otros niveles? En este nivel se da una velocidad de transmisión de datos la mayor de todas en comparación a los otros niveles, ¿verdadero o falso? En este nivel, la velocidad de transmisión es mayor a comparación de todos los otros niveles, verdadero. Muy bien, perfecto. Así los actuadores, vamos a en este caso ver, que son los elementos direccionados a los procesos, ya que tratamos con sensores de proximidad, fotoeléctricos, capacitivos, ultrasónicos, tratamos con variadores de frecuencia, tratamos con contactores Smart Soft Starter, tratamos también con lo que sería servomotores mediante los servodrive. Nos trata también con finales de carrera, módulos de potenciómetro, entre otros. Además, los sectores van a ser prácticamente los encargados de ejecutar las órdenes del elemento de control para modificar el proceso productivo. Ok, órdenes se refiere a las instrucciones de programación. Elementos de control, hacemos referencias a nuestros PLC. Entonces, prácticamente los actores son encargados de ejecutar las instrucciones que son dadas por los PLC para modificar el proceso productivo. Por ejemplo, abrir o cerrar la válvula, regular la válvula para mantener el proceso estable en un set point, realizar los pasos de una secuencia de producción, si estamos en un proceso secuencial. Por ejemplo, una línea de envasado de botellas, tenemos la línea de llenado, la línea de enchapado y la línea de embalaje. Entonces, tenemos distintas secuencias y vamos a tener sensores por áreas y estos sensores van a recibir, en este caso, información del ambiente y los sectores ejecutan las órdenes. ¿Qué podría ser clásicos? Cilindros neumáticos, cilindros hidráulicos, motores neumáticos, brazos neumáticos, grip manipuladores neumáticos, podemos tener ventosas inclusive, en el caso de distribución de almacenamiento. Entonces es muy clásico que el efector final de un brazo robótico sea un banco de ventosas. Y finalmente, los sensores hacemos la medición de las variables de proceso. ¿Qué variables conocemos hasta el momento? Nivel, presión manométrica, presión absoluta, caudal volumétrico, caudal másico, concentración, acidez, entre otros parámetros. Ejemplos de sensores nuevamente son aquellos, como podemos mencionar, medición de nivel, de líquidos o áridos en algunos casos, caudal, temperatura, presión, posición. Por ejemplo, en el caso de posición, internamente los posicionadores, no sé si ustedes han visto que tiene una palanca, si ustedes llegan a desarmarlo, pueden encontrar dos situaciones. Tienen un potenciómetro interno o en todo caso, tienen un conjunto de relé, un conjunto de finales de carrera que determinan posiciones discretas.
Ejemplos de actuadores, para que tengan la idea, son motores eléctricos, válvulas, calentadores, taladros, cizallas, entre otros dispositivos, en el cual nos van a habilitar o van a ejecutar las instrucciones. Y estas instrucciones que se prueban en PLC para tomar decisiones en función a la información que se tiene del ambiente gracias a los sensores. Como característica adicional, podemos mencionar que tanto los sensores como actuadores pueden ser dispositivos que son controlados por otros elementos. ¿Qué elementos? PLCs. ¿Qué otro elemento podría ser? En un caso podría ser desde software. Por ejemplo, en sistemas DSS, nosotros configuramos, en el caso de Foundation Feedback, el transmisor y el elemento final de control, y hacemos la integración netamente en el software de un sistema de control distribuido. Hablemos ahora del nivel de campo. Veamos qué dispositivos encontramos acá. Como vemos en la imagen, tratamos el protocolo Profibus-PA, que es la intercomunicación del nivel de proceso con nivel de campo, y Profibus-DP, que es la intercomunicación entre elementos que pertenecen al mismo nivel. Un momento, por favor. Muy bien. En este escenario se utilizan elementos capaces de gestionar los actuadores y sensores, es decir, aquellos que son capaces de soportar alguna programación, o podría también tratarse de los elementos de interfaz entre el nivel de entradas y salidas con el nivel de campo, que prácticamente son los autómatas programables o PLCs. Estimados todos presentes, ¿podría mencionarme un PLC? Cualquier marca, por ejemplo, S7200, S7500, un L32. ¿Pueden mencionar a cualquier PLC en el chat, por favor? ¿Pueden mencionar un PLC cualquiera, por favor, en el chat brevemente? Puede ser de cualquier marca. Brevemente, por favor, podrían comentar un PLC en el chat. Ok, ¿qué otros dispositivos podrían ser? A ver, muy bien, un S7200, podría también tratarse de un controlador de procesos, por ejemplo, como lo que vimos en el módulo 2, podría ser el CM30. Actualmente nuestro controlador de procesos que tenemos en el laboratorio, no tenemos la tarjeta de Modbus, pero normalmente los controladores de ABB soportan Modbus y RTU. Algunos modelos TCP/IP. Muy bien. ¿Y qué más podemos encontrar en este nivel de campo? Podemos encontrar lo que son equipos de aplicaciones específicas, como procesadores en los robots, máquinas y herramientas, controladores de motores. Y estos dispositivos permiten que los actuadores y sensores funcionen de forma conjunta para ser capaces de controlar el proceso industrial deseado. En este caso, podríamos tratar de los variadores de frecuencia, los manipuladores robóticos y nuestros PLCs. Ok, pregunta. El protocolo IO-Link también se podría utilizar como interfaz. Pregunta. El protocolo IO-Link podría utilizarse como interfaz del nivel de campo con el nivel de entradas y salidas. ¿Verdadero o falso? El protocolo IO-Link puede utilizarse como interfaz entre el nivel de campo y el nivel de entradas y salidas, o también llamado nivel de proceso. ¿Verdadero o falso? La respuesta es una línea amarilla que está entre estos dos niveles. ¿Podría ser IO-Link el protocolo de interfaz entre ambos niveles? La respuesta es... ¿Cuál sería la respuesta? ¿Verdadero o falso? ¿Podría ser como el protocolo de interfaz de comunicación entre estos dos niveles? La respuesta es verdadero. Continuamos. Ahora vamos al nivel de control. ¿Qué es lo que se llama nivel de control? Viendo en la imagen tenemos unidades remotas, tenemos
nuestros controladores, un servidor, una base de datos, nuestras pantallas HMI, conexionados por Wi-Fi, entre otros dispositivos. Por lo que vemos, el nivel de control y supervisión nos permite visualizar cómo se están llevando a cabo los procesos de la planta. Si ustedes están llevando con nosotros el curso, tal vez en otro lado, lo que sería programación avanzada de PLCs, probablemente en HMI, las pantallas HMI entraría a este nivel. Y a través de entornos, por ejemplo, sistemas SCADA, que son sistemas de, según su acrónimo, supervisión, control y adquisición de datos, nos permite poseer una imagen virtual de la planta, que es prácticamente la interfaz que nosotros diseñamos mediante el software como SCADA WinCC Flexible, Factory Tool View Site Edition, Wonderbolt InTouch, podría ser también Movicon de Progea. Podríamos tratar también con lo que sería WinCC, Unify, WinCC Flexible, entre otros software que nos permitan diseñar este tipo de entornos. Y además, que nos pueden recordar de manera detallada o mediante pantallas que nosotros diseñamos, el resumen de ser capaces de disponer un panel virtual, donde ¿qué vamos a ver? Información útil, fácil de interpretar. Mientras más rápido podemos interpretar la información, tenemos una mejor diseño de pantalla. No es necesario que el operador tenga que hacer, o la persona que esté en la sala de control, hacer un cálculo matemático en su cerebro para poder interpretar la información. La idea es que la información se presente lo más sencillo posible para tomar decisiones de manera eficaz. Entonces, ¿qué información es útil? Las lecturas de los transmisores, el estatus de los equipos, las alarmas, la presentación de fallos o alteraciones en cualquier parte del proceso. Cosa de que si ocurre cualquiera de estos eventos, la sala de control puede intercomunicarse con los operadores que se encuentran en distintas áreas de la planta y así ejecutar las acciones de emergencia o ejecutar los protocolos que están diseñados para poder regular el proceso o en todo caso mantener la integridad de los trabajadores como los equipos. Mediante este tipo de acciones que es posible disponer de un acceso inmediato a cada uno de los sectores de la planta, mediante una sala de control o mediante nuestras pantallas HMI físicas. Para ello resulta imprescindible la conexión con el nivel de control. Recordamos que el nivel de control encontramos nuestros PLCs, encontramos adaptadores dentro de las interfaces acopladores de PDPA, encontramos sistemas electrónicos que prácticamente diseñados para funciones específicas como brazos robóticos y mediante buses de campo, o en este caso pueden ser redes LAN industriales de alta precisión. Entonces, ¿qué protocolo podemos encontrar aquí? Si nos dicen buses de campo, directamente Modbus RTU, Modbus TCP/IP, podría encontrar Profinet, Profibus dentro de este campo, de este nivel. Corroboramos en nuestro nivel, el nivel de supervisión, tenemos Profinet, Profibus, DeviceNet, y también podríamos tener entre la interfaz a Modbus RTU. En el caso del sistema de gestión, podríamos tener un acoplador de Modbus TCP/IP a lo que sería Ethernet. Muy bien, finalmente tenemos el nivel de gestión donde realmente nosotros no intervinimos mucho en esta línea. Y lo que vamos a hacer es que en el nivel superior del sistema de automatización industrial es que recoge toda la información del nivel inferior, es decir, del nivel de control. ¿Qué buscamos en este punto? Que todo el volumen de datos obtenga información útil. Este gran volumen de datos que no se utilizan constantemente y son críticos en cuanto al tiempo. Entonces, aquí no importa tanto que el tiempo de transmisión de datos sea realmente alto a comparación de la velocidad de transmisión de los sensores, porque estos datos van a ser analizados posteriormente. Dentro de esta parte existen redes a gran escala. Por ejemplo, las redes WAN, que es prácticamente una interconexión similar a las LAN que tienen en sus casas, pero que ya se ha aplicado para intercomunicar en una escala de ciudades. WAN Ethernet se utilizan comúnmente como redes de nivel de información para la planificación de fábricas e intercambio de información de gestión. A veces estas redes pueden conectarse a otras redes industriales a través de pasarelas o también llamados los famosos gateways. Es frecuente que hoy en día utilicemos gateways industriales, como el caso de IoT 2000 o 2400, que son de Siemens, que son pasarelas industriales que nos permiten intercomunicar la información que tenemos en la unidad de control con lo que serían los servicios que podemos tener en la nube.
¿Qué es característico? La presencia de servidores, la presencia de terminales, y qué protocolos podemos observar, tal como vemos en la pirámide de automatización, prácticamente protocolos Ethernet o Ethernet industrial. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto hemos identificado los niveles de la pirámide de automatización. Conocemos de manera general qué protocolos podrían utilizarse para intercomunicar niveles y qué protocolos podríamos encontrar en cada nivel de proceso de automatización. Ahora hablemos un poco de las topologías de red que se presentan en las industrias. Por ejemplo, el clásico redes punto a punto, que es la forma más sencilla o peer-to-peer que podría tener en el caso de los controladores Yokogawa. Podríamos tratar Modbus también como terminales punto a punto, en el caso de módulos como 1769SM2, que es un módulo de Modbus de Allen Bradley. O tener prácticamente parte del protocolo Ethernet o una intercomunicación de PLC a un PC. Es prácticamente la comunicación entre dos dispositivos. Una de las desventajas tendría es que si un dispositivo tiene que comunicarse con otros, hay que establecer una conexión distinta para cada uno de ellos. Entonces, aquí la escalabilidad no es tan sencilla para este tipo de topología de red. Sin embargo, la topología de red más usada hoy en día en la industria son las topologías de bus de campo, en que consiste en tener prácticamente como una rama, y dentro de esta rama o tronco sacamos múltiples nodos, y cada nodo representa ser un dispositivo. La conexión en serie forma parte de una topología de línea, también denominada de topología de bus, que vemos a continuación. Todos los dispositivos están en un mismo bus, que vendría a ser este tronco, el bus, y a través del bus sacamos distintas ramificaciones, que son prácticamente los dispositivos, en el cual van a recibir el nombre de nodos. Ok, ¿qué protocolos podríamos evocar en este tipo de topología? Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus TDP, Profibus PA, Canvas, por mencionar algunos de los protocolos que soportan este tipo de topología, incluyendo Foundation Fieldbus, también es un protocolo de bus de campo. Su topología de red que usa es la siguiente. Topología estrella es clásico de redes de internet. Podríamos tratar que estas son distintas PCs y en el centro encontramos un switch. Y entonces nuestra topología es que requiere un componente de distribución, podemos tener nuestro switch que está en el centro y distribuye la información entre las PCs que están ligadas a la red. Como se menciona, tenemos una conexión central que podría ser un hub en el caso de una capa de lo que sería de enlace de datos o una capa en todo caso de red. Vamos a hablar un poquito de eso en breve. Y en esta topología requiere mayor cantidad de cables, como lo tenemos en todas las empresas a nivel de gestión, utilizan switch, o inclusive en los data centers. Pero la ventaja es que si un cable falla, solo se cae un nodo. Entonces tenemos la ventaja que si uno de la comunicación falla, solo un nodo se cae y no afecta a toda la trama de datos. Esa es una ventaja de la topología estrella. La topología árbol, que es comúnmente que encontramos en nuestras casas, en lo que serían distintas empresas que visitamos, empresas que no tienen tanto un rubro industrial o empresas industriales, más que todo en las zonas, en las áreas administrativas, vamos a encontrar una topología árbol, donde podemos tener aquí nuestro router y en cada uno de los nodos podemos tener switch. Y en cada switch sacamos lo que serían los dispositivos, la PC1, podríamos tratar en este caso, si fuese por Wi-Fi sería el celular. Y de manera análoga continuando ramificando lo que sería nuestra topología. La topología define cómo está intercomunicados los dispositivos. Entonces, las ventajas es que nos podemos expandir constantemente este tipo de red y es una forma típica de las redes Ethernet. Y utiliza prácticamente switches como componentes de distribución.
Pues, últimamente, lo que está en la cabeza de toda la topología vendría a ser el router. El router nos va a permitir poder hacer lo que sería la capa de red, es decir, establecer la ruta para transmitir los datos de la red formada. Hoy, estimados todos presentes, antes de continuar con niveles OSI, vamos a tomar un pequeño break de unos 8 minutos hasta las 9:09 y continuamos con la sesión. Pueden aprovechar este tiempo para beber algo de líquido, aprovechar de los servicios, y regresamos en 8 minutos como máximo para abordar lo que serían los niveles OSI. Voy a pausar la grabación para que no salga este vacío dentro de su grabación que contarán en el aula virtual. Bien, estimados, nos vemos en 8 minutos exactamente. Vamos a retomar la sesión. Me confirmo, por favor, si ven la pantalla y se me escucha bien. Por favor, me confirman brevemente en el chat si se escucha bien. Se ve bien la pantalla. Por favor, brevemente en el chat. Me confirman si se ve bien, si se escucha adecuadamente, con un número 1 en el chat, por favor, antes de proceder. Si se escucha bien y ven bien mi pantalla, por favor, brevemente en el chat me confirman. Sí, por favor, brevemente en el chat me confirman si se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Entonces, uno de los modelos para estandarizar los protocolos de comunicación es de esa manera que los distintos fabricantes que utilizan el mismo protocolo sean compatibles sus productos con las otras marcas, se ha estandarizado lo que sería el modelo en este caso, de los protocolos de comunicación. Entonces, más que todo, el modelo de transmisión de datos que tenemos para hacer una integración de comunicaciones industriales. Tenemos la capa física, la capa de red física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, sesión, presentación y aplicación. Vamos a explicar cada una de ellas. Dentro de la aplicación, de la capa física, prácticamente son la forma como se transmiten los datos, el medio físico que utilizará. Por ejemplo, podríamos tratar RC485, RC232. Se tendría que ver qué tipo de cable se necesita, qué aislamiento va a necesitar, cuál es la longitud máxima que va a tener el cable, puede ser un cable coaxial, de cuántos hilos va a tener, cables de DeviceNet. Podríamos tener los terminales, los tipos de terminales que va a tener nuestros cables de comunicación. Por ejemplo, los RJ45, en el caso de cables de Ethernet. En el caso de Modbus RTU, podemos usar 485, RS232 como protocolos seriales. Cables de fibra óptica, que es prácticamente la forma como se van a transmitir los datos. Luego tenemos la capa de enlace de datos, que prácticamente es el direccionamiento físico. Cuando hablamos de direccionamiento físico, por ejemplo, sus computadoras tienen una dirección MAC, que es Media Access Control, que es como la huella dactilar de sus dispositivos, que fuera de las direcciones IP, que es como el DNI, tienen la huella dactilar, en este caso, que le va a permitir que sea único, que son las direcciones MAC. Otra forma de enlazar los datos es con DHCP, que es Dynamic Host Configuration Protocol, que lo que hace es asignar una IP dinámica cuando desconectamos nuestros dispositivos a una determinada. A nivel físico, en enlace de datos, utilizamos un dispositivo llamado el switch. En lo que es la red, determina la ruta y direccionamiento lógico. Prácticamente estamos hablando de router. El router normalmente va a encabezar, define la subred o define la red en la cual nos encontramos y establece la ruta desde nuestro, en este caso, nuestro local hasta el servidor destino, donde está el servicio que estamos solicitando, y gracias a nuestro prestador de servicios nos establece la ruta para intercomunicar nuestro router con el servidor de la empresa. Vamos a poner de la página de Netflix, de la página del banco de BCP para hacer nuestras transacciones. Ahora, tenemos también la capa de transporte, donde es la conexión de extremo a extremo, donde se da la confiabilidad. Y en este caso tenemos prácticamente, es la primera vez que se hace la conexión, es decir, enlazamos prácticamente el servidor con nuestro requerimiento que hacemos desde nuestra lab.
Entonces, el transporte va a permitir esa conexión de extremo a extremo. Se va a asegurar de que llegue la información. ¿Y qué protocolos utilizamos acá? Los UDP o los protocolos TCP. En la capa de sesión es una capa un poco especial, que es una comunicación en lo que sería entre dispositivos. Prácticamente lo que hace es gestionar lo que sería el inicio de sesión, el cerrado de sesión, la gestión de diálogos entre nosotros, que somos los clientes, y el servicio. Prácticamente la gestión determina cuánto tiempo va a durar la sesión, cuándo hemos cerrado la sesión y ya no estamos comunicándonos con el servidor y ya no estamos solicitando información de la página. En la parte de la capa de presentación es para la representación de datos y la encriptación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros queremos descargar un archivo, por ejemplo, un archivo JPG, un PNG, queremos descargar un archivo PDF, un Word, un PPT, desde Drive, por ejemplo, o desde una página donde encontramos plantillas. Entonces, la forma como representan los datos para nosotros es la capa de presentación. Finalmente, la capa de aplicación son los servicios, es decir, ya el programa realizado. Podríamos tratar de los navegadores web, los videojuegos, los programas, los servidores. En el caso de un protocolo, en el caso de aplicaciones industriales, podría ser la interfaz que hemos desarrollado en el HMI. La presentación de datos podría ser un array, podría ser un archivo CSV, por ejemplo, cuando se hace data logger. La etapa de sesión lo definimos nosotros. En la etapa de transporte sería de la comunicación de nuestro PLC a nuestra HMI, que podría ser punto a punto. La parte de la red lo define la dirección IP que tenemos en nuestro PLC y la dirección IP que tenemos en nuestro HMI. Y si están separados por una red, va directamente al Stratix. En el caso de lo que sería Allen Bradley, que tendría que ser un switch administrable. En enlace de datos vendría a ser el direccionamiento físico. Todo dispositivo que soporte Ethernet IP tiene una dirección MAC, entonces los dispositivos tienen una dirección MAC que permite el enlace de datos. Y finalmente la capa de física, por ejemplo, si tratamos con PLC Siemens, tenemos un cable especial de Profinet que tiene un aislamiento, tiene un terminal diferente al ponchado de los RJ45 que permite el intercambio de datos. En pocas palabras, este es el modelo OSI de que sería lo que redes de comunicación. Aquí, en este resumen, vamos ahora a hablar detalladamente de cada uno. ¿Alguna pregunta? Ok. Procedemos entonces. Aquí tenemos un resumen. Esta es una imagen que hemos colocado para que ustedes puedan identificar algunos dispositivos. En el físico hace referencia a los cables, lo que siempre vamos a encontrar en industria, RS232, RS485, RJ45 para lo que es Ethernet, 485 para lo que es Modbus RPU o seriales. Tenemos acá la capa de enlace de datos, Data Link, que vendría a ser nuestro router o nuestros hubs. Y tenemos los distintos protocolos y estándares que seguimos para poder desarrollar. En el caso de nuestras PCs van a tener direcciones MAC. En la capa de enlace vendría a ser nuestro router, ya no los switch. Tendríamos nuestro router, se establece la ruta, qué camino vamos a tomar para intercambiar los datos desde un dispositivo que se encuentra en la red A hasta otro dispositivo que se encuentra en la red B. El armado de la ruta ocurre gracias a la capa de red y tenemos nuestros protocolos IP, Internet Protocol, ARP, ICMP, IGMP, USP como uno de los protocolos usados. En transporte tenemos el clásico TCP o los UDP, que son los más usados actualmente, que es la conexión punto a punto. Es decir, ya se estableció la ruta, entonces enviaremos el mensaje por la ruta establecida en la capa de red. Y en la capa de sesión es la forma como nosotros establecemos. También decíamos TCP/IP, RTP, RPC. NemPy es prácticamente el puente entre los dos extremos, entre nuestro router que está en nuestra red y el router que define la red del servidor. Es prácticamente lo que sería la etapa de sesión. La capa de presentación es cómo enviamos los datos, qué formato. ¿Cómo vamos a reconocer los datos? Entonces tenemos formato HTML, los documentos de Word, los JPG, el formato MP3 o sockets.
Finalmente, la etapa de aplicación es cómo se muestra el servicio o el programa ante nosotros, que vendría a ser la pantalla de Google, los DNS, www, HTTP, email, SMPTV, Telnet. También podríamos tratar del mismo, los archivos MER, que son, por ejemplo, los archivos de Factory Talk, que son el formato de las aplicaciones de Rockwell Automation, por ejemplo. Muy bien, expliquemos de manera, ahora sí, un poco más concisa lo que sería cada nivel de la capa, las capas OSI. Tenemos nuestro nivel físico, como habíamos mencionado, tratamos de los cables, prácticamente la forma como los medios físicos que se va a utilizar para transmitir los datos, y todos estos medios físicos para transmitirlos están sujetos a normas. Normas ISO, AI, B35, X24, y también tenemos los estándares de la IEEE, en el caso de Wi-Fi, cuando son redes de 2.4G, 5G, tenemos los estándares fijados por la IEEE. Tenemos aquí los medios físicos de transmisión, tenemos pares tensados, cables coaxiales, ondas, fibras ópticas, y podemos prácticamente definir los materiales, conectores y la protección y aislamiento que tiene cada uno de ellos. Un color característico de los cables de Profibus son los cables de color morado, de Profibus de color verde, y sabemos que cada uno de ellos al momento de cortarlos tiene un chaquetado, protección, y los cables tienen un determinado grupo de colores y material de fabricación para asegurar la confiabilidad de la transmisión de datos en esta implementación. En la capa enlace, como les había mencionado, en este caso es las direcciones IP que se les asigna a cada uno de nuestros dispositivos, pero más que la dirección IP, es una dirección que identifica y lo diferencia de los demás, que prácticamente sería el protocolo MAC o el protocolo DHCP. Las direcciones MAC son las direcciones de los dispositivos, que incluso ustedes los tienen en las laptops, que definen qué dispositivo físico estamos tratando dentro de nuestro red. Y esta capa lo que hace es construir una trama, información, además de otros elementos para controlar la transmisión se haga de forma correcta. Aquí es clásico tener en contra de esta capa lo que son los switch o en todo caso los routers. Y es que se van a encargar de recibir y enviar datos desde un transmisor a un receptor. Es decir, nuestro transmisor transmite desde donde estamos solicitando el servicio, la información, por ejemplo, un archivo PNG, y esta información tiene que pasar por toda la ruta definida hasta nuestra PC que estamos solicitando ese archivo. Los protocolos más conocidos en lo que es la capa enlace de datos es la IEEE 802, la 802.11, que es en el caso de Wi-Fi, y la 802 en el caso de redes LAN. LAN tenemos que entender que es una red cableada y Wi-Fi es una red inalámbrica. ¿Qué vendría a ser la Wireless LAN? Nuevamente, es un nivel que se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación de los elementos físicos. En este caso, el PC con el hub, con el switch con los routers intermedios, hasta llegar al router que está destinado en el servidor, donde estamos solicitando información alguna. En la capa de red prácticamente es la asignación de IPs, es reconocer en qué redes estamos. Actualmente utilizamos la IP versión 4. Sin embargo, acortan los postes de Cisco Networking. En el caso de Cisco nos informan que muy pronto se estarían implementando de manera progresiva las direcciones IP versión 6. Esto debido a que ya está escaseando las direcciones IP restantes. Esta capa se encarga de una identificación del enrutamiento, es decir, qué ruta voy a seguir, por ejemplo, por qué routers debemos pasar para llegar hasta el servidor de Netflix, por ejemplo. Si yo estoy acá en mi celular, ¿por qué ruta tiene que pasar para poder llegar al servidor de Netflix, no? Entonces, esa ruta se establece gracias a la capa de red. Realmente eso no lo hacen nosotros, no lo hace nuestro dispositivo, sino lo hace nuestro prestador de servicios de Internet, que vendría a ser Claro, Movistar, bueno, por mencionar algunos de ellos. En este nivel, lo que se hace en la transmisión de datos pueden llegar desde el transmisor al receptor. En este caso, el servicio transmite la información que solicitamos y nosotros recibimos la información que estamos pidiendo, ya sea un video de YouTube, un archivo PNG, un documento, una PPT, entre otros. Y está siendo capaz de hacer las comunicaciones y encaminamientos necesarios para que llegue el mensaje.
es decir, las rutas, los routers por todo lo que va a pasar hasta llegar a nuestras manos. Debido a esto es necesaria una capa que se conozca la topología de red. Ojo, nuestra topología de red ya la hemos hablado anteriormente, la forma como están intercomunicados los dispositivos físicos. Habíamos hablado que a nivel industrial tenemos frecuentemente lo que serían los buses de campo. En el caso de Modbus, Canvas, Profibus, por mencionar algunas, Foundation Fields. El protocolo más conocido que se encarga de esto prácticamente es el Internet Protocol, IP, y también puedes encontrar otros como IPX, AppleTalk o ISO 9542. En nuestro caso, nuestras capas de red podemos utilizar Profinet o Profibus, por ejemplo, que están basados en maestros y esclavos. En el caso de, podríamos inclusive también seguir utilizando Ethernet, en el caso de variadores PowerFlex 525, 753 o 755, como parte de nuestras implementaciones en la parte de proyectos automatizados. Cuando hablamos ahora de lo que serían las capas de transporte, como habíamos mencionado, teníamos la comunicación de extremo a extremo. Es decir, desde el router donde se encuentra el servicio, vamos a suponer que es Netflix, y desde el router que tenemos en nuestras casas o en nuestras residencias, que vendría a ser prácticamente donde tenemos una intercomunicación con nuestro prestador de servicio. Tendría que ser la intercomunicación de extremo a extremo, y donde vamos a intercomunicar o pasar la información que estamos solicitando. Esto se realiza de forma independiente al tipo de red que haya detectado en nivel inferior. Es decir, por el tipo de topología tiene estrella, de campo, tiene una topología de punto a punto, es independientemente de eso el envío de datos. El objetivo es transportar los datos de destino, desde el origen, hacia el destino. Y acá la unidad de información o PDU, que también van a encontrar este tipo de simbologías dentro de lo que sería Modbus, nosotros empezamos a llamar datagramas. Miren, justo cuando hablamos de datagramas, evocamos bastante el protocolo Profibus, trabaja con datagramas, el Profinet trabaja con datagramas, Ethercat también trabaja con datagramas. Entonces, son protocolos que también se enfocan bastante en lo que sería la confiabilidad de poder transportar la información desde el origen hasta el extremo. Mientras que el protocolo UDP está orientado a un envío sin conexión. O sea, no importa si está conectado el origen con el destino. Vamos a suponer nuestro variador comparación. No importa si no están conectados o no, envía por más que no esté conectado constantemente. No le importa que tenga que estar conectado. Y en este punto se les hablamos más que todo con lo que serían los datagramas. Y hablamos de segmentos cuando trabajamos con el protocolo TCP, que es necesario que los dispositivos, tanto el origen de extremo a extremo, el origen como destino, estén conectados. Si no están conectados, entonces no es posible hacer el envío de información. Eso es lo que establece el protocolo TCP a comparación del UDP, que envía información independientemente si están conectados o no. En esta capa nosotros trabajamos con puertos lógicos, con el puerto 80, 443. El puerto 52, por ejemplo, es bastante utilizado en lo que sería Modbus TCP/IP. Siempre va a haber puertos que van a estar reservados. Eso ya lo vamos a hablar en Modbus TCP/IP, qué puertos reservamos cuando vamos a establecer servidores Modbus TCP/IP, y en caso qué servidores reservaremos, que sería el puerto 502. Para lo que sería la gestión del servicio de TCP/IP. ¿Qué podemos mencionar adicionalmente en este tipo de capa? Que se debe proporcionar de calidad suficiente para que la transmisión de mensajes se realice correctamente. Cuando hablamos de calidad, es que la información que llegue sea la misma desde que partió el origen, sea la misma en la que llega al destino. Y que obviamente no se pierda en el camino parte de la información del mensaje que se quiere transmitir. Todo ello va a regirse con las exigencias de los usuarios y va a también depender la seguridad que tendremos dentro de nuestras capas físicas. Por ejemplo, si nuestra capa física se daña, entonces no se va a poder transmitir ningún dato si estamos utilizando lo que sería el protocolo TCP. Si utilizamos el protocolo UDP para la transmisión, sigue enviando por más que no haya una conexión. Podemos interpretarlo de una manera gráfica, que tenemos múltiples capas y tenemos que pasar a través de todas ellas para poder llegar a hacer el envío. Podemos tener mensajería instantánea, podemos enviar correos electrónicos,
Vamos a tener varias páginas web, teléfonos VoIP, servicios de streaming. En el caso, por ejemplo, el streaming, que es envía, no importa cómo llegue, el servicio de streaming es frecuentemente los UDP, al igual que son los videos o videos en YouTube o Netflix, envían la información como llega. No les interesa mucho la confirmación si llegó bien o no, simplemente envían la información una y otra vez hasta que sin alguna confirmación si llegó correctamente o no, debido a que habría una bastante latencia en la reproducción de contenido debido al peso, el tamaño que tiene la información. Muy bien, hasta este punto hemos visto nuevamente, de manera resumida la capa física. Hablamos que tenemos el protocolo RC232, 4865 para el caso de Modbus. En el caso de Ethernet utilizamos terminales RJ45. En la parte de enlace habíamos mencionado que encontramos aquí lo que serían los switch o algunos routers y prácticamente nos basamos en lo que serían los estándares de la IEEE 802 o la 802.11. Podría ser las redes LAN o las redes Wi-Fi. También hablamos de la capa de red, donde hablamos del protocolo de Internet o famoso IP, que es la asignación de las direcciones IP. Estas asignaciones nos permiten establecer la ruta, es decir, qué camino debe seguir el mensaje para que llegue de mi laptop que está en Perú y solicito información que dé un servidor que está en Estados Unidos, por ejemplo. Hablamos también de la capa de transporte, que existe dos formas de enviarlo, si es basado en la conexión o no está basado en la conexión, que son los UDP y TCP, que va prácticamente buscar que la información se envíe de punto a punto, sin importar el intermedio o la topología de red que estemos afrontando. Y la función es que vamos a reservar puertos acorde a cada tipo de servicio que vamos a estar utilizando, y dentro de los servicios que tiene el protocolo, es frecuente reservar el puerto 502 para lo que sería TCP/IP. Muy bien, ahora hablaremos de la capa de sesión. En la capa de sesión había mencionado que vamos a gestionar los diálogos cuando estamos solicitando, cuando estamos logueados a una página, cuando estamos iniciando la sesión, cuando lo cerramos y ya en este caso el servidor que estamos solicitando algún servicio nos dice, sabes que el usuario no está activo, ignoro sus peticiones hasta que vuelva a iniciar la sesión. Entonces, en este nivel vamos a poder, ¿qué cosa? Principalmente controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas. Gracias a la capa de sesión podemos controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas. Por ejemplo, podría hacerse desde, por ejemplo, el área administrativa de la empresa hasta solicitar información desde el servidor que se encuentra en la sala de control, solicitar información sobre el registro de gasto volumétrico de agua en el tanque 3, ubicado en la sección 2, o poder solicitar cuántos productos se encuentran en almacén actualmente, cuántos productos tuvieron en el almacén en las últimas semanas, cuál fue el resumen de gestión de almacén en el último mes, en los últimos 3 meses, entre otro tipo de información. Entonces, cuando ellos quieren intercambiar la información, es necesario lo que sería controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas. No siempre vamos a estar enlazados a las máquinas porque no todo momento la administración va a estar solicitando el intercambio de información. Y para transmitir esta información necesitamos asegurarnos que un protocolo que genere que estamos todavía conectados y nos permita recibir y mantener activo el intercambio de información. Lo que hace de esta forma nos asegura que una vez establecida la conexión entre dispositivos, esta se mantenga hasta que finalice la transmisión. Es decir, que mientras que estén viendo el mensaje y estén conectados, no finalice la transmisión, y de esa forma asegura que el mensaje se entrega del todo hacia el destino. Lo que se va a encargar es del mapeo de la dirección de sesión que introduce el usuario para pasar a las direcciones de transporte, es decir, TCP o UDP, con lo cual van a trabajar los niveles inferiores, como es la capa de red, la capa de enlace y la capa física. ¿Qué protocolos podemos encontrar? Bueno, a nivel de integración industrial, más vamos a encontrar lo que sería los SQL, que nos van a permitir utilizar base de datos para poder intercambiar nuestros historiales de alarmas, historiales de fallos, o también poder ver lo que sería nuestro data logger para poder evaluar rendimiento de distintos lazos de control, evaluar rendimientos de producciones, ver distintos índices de medición que estamos interesados, gracias al uso
de la capa de sesión, que el más común es usado lo que sería SQL, lenguaje de consulta estructurado. Vamos ahora a la capa de presentación. Como nosotros sabemos, es importante lo que sería, ¿qué es lo que queremos ver? Es frecuente que podamos ver archivos CSV, que son clásicos formatos para poder integrar. Podemos tener archivos que podría ser netamente con una extensión de Factory ToolView, de WinCC Flexible, de TIA Portal, y la forma como se presentan estos archivos es la capa de presentación. Tal como el nombre intuye, se encarga de representar la información transmitida que nosotros, los usuarios, necesitamos. Podría ser un archivo MER, un archivo CSV, un archivo TXT, un documento, un archivo de video, entre otros. ¿Qué es lo que nos va a asegurar esta capa? Nos va a asegurar que los datos que nos llegan a los usuarios sean entendibles a pesar de distintos protocolos utilizados. Es decir, durante todo momento podemos transmitir desde otro lugar. Estoy descargando un video de presentación, por ejemplo, el video que estamos grabando actualmente. Ustedes los descargan y independientemente de los protocolos que puedan ver de forma intermedia, que pueda ser información que les llegue a ustedes entendible por el receptor como en el transmisor. Es decir, van a traducir una cadena de caracteres en algo entendible, por así decirlo. Vamos a suponer que es todo un código de ceros y unos, un formato de JSON, pero al final, fin y al cabo, la forma como presentas los datos va a ser entendible por nosotros. Esta capa no se trabaja con direccionamiento de mensajes ni enlaces, sino se encarga de trabajar con el contenido útil que queremos ver. Es decir, ¿qué tipo de archivo queremos ver? JPG, PNG, un documento, un Word, un PPT, una imagen importada de nuestro HMI, una hoja de cálculo que esté todas las variables de proceso de una determinada planta, el gasto de energía diario, el gasto de agua diario, en fin, distintas formas de presentación que podrían estar en una hoja de cálculo u otro tipo de formato que requiera, en este caso, los usuarios finales, que vendría a ser el área administrativa de la empresa, en el cual va a ejecutar la toma de decisiones a final del mes o de la planificación hecho. Ahora, en la capa número 7, hablamos finalmente la última capa de OSI, que es la capa de aplicación. Nuevamente, en la capa de aplicación es el último nivel y es encargado de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos. Es decir, permite la interacción de una interfaz con el usuario para poder hacer la solicitud de mensajes, enviar mensajes o información de un punto a otro, gracias a los distintos protocolos que se conforman dentro de nuestro modelo OSI. Por ejemplo, podemos presionar un botón para enviar un email, pero eso quiere decir que las aplicaciones también podrían ser las aplicaciones que usamos en HMI, realmente que sí. Pueden ser los programas que ustedes desarrollan en el caso de Siemens en WinCC, o en el caso de Rockwell, Factory ToolView. El punto .merge, en el caso de Factory ToolView, vendría a ser la aplicación, ¿no? Que sería la interfaz que ustedes han diseñado, en el cual permite interactuar al operador con todo el sistema automatizado y así ejecutar acciones que van a cambiar el comportamiento del proceso. En este caso, podemos tener un botón para enviar un email, un programa de enviar archivos FP, y nos permite la comunicación entre el resto de capas. Es decir, acá se ejecuta la acción, determina qué mensaje quieren enviar y por cada capa que pase, que no necesariamente va a ser OSI, se agrega más y más bits de información que van a representar hacia dónde van a llegar, a qué dirección tiene que llegar, por qué ruta tiene que pasar, cuál fue el mensaje, si el mensaje llega bien, y finalmente la forma como se transmite a través de la capa física, que ya sería el último nivel de todos, perdón, el primer nivel de la capa OSI. Un ejemplo de la aplicación puede ser el protocolo SMTP, que se utiliza para correos electrónicos, programas de transmisión de ficheros por FTP, entre otros. Pueden tener clásicos los navegadores como son Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Pueden tener los correos de Gmail, Outlook, Microsoft Teams. Podemos tener también, en este caso, aplicaciones como lo que tenemos en nuestros HMIs, las aplicaciones que desarrollamos en sistemas SCADA, y de esa forma seguir sumando distintos entornos que permiten al usuario ejecutar acciones y comandos para el intercambio de información entre un dispositivo con otro. ¿Qué ventaja tiene de poder utilizar redes
protocolos de comunicación es que mejoramos la calidad de los procesos existentes. Podríamos decir también que el mejorar la cantidad de flujo de datos, entonces vamos a tener una mayor gestión de información a una velocidad óptima. Tenemos en la ahorro el costo de cableado y optimización del uso de esto. Esto prácticamente se frecuenta en lo que serían los buses de campo. Tenemos un ahorro en costos de instalación, reducción en costos de producción, aplicación de sistemas modulares, lo cual nos permite replicar un modelo hacia otros y resolver módulos que sean compatibles distintas áreas y de ser una forma integral de forma ordenada, modular. Reducción de cajas de terminales y cajas de conexión. Facilita el control de todo el proceso productivo, ya que tenemos un gran volumen de datos, podemos hacer la interpretación y hacer uso y acceso de ello. Permite el uso de dispositivos inteligentes como sistemas expertos, utiliza servicios a la nube, que puedan gestionar nuestros datos y darnos información útil al respecto, modelos predictivos de mantenimiento, modelos predictivos de comportamiento de los procesos, para saber qué características describen y de esa forma saber cómo poder controlarlos. Y finalmente, una distribución monitorea, como son los clásicos, los sistemas SCADA o sistemas DCS, que son sistemas de control distribuido. Muy bien, hasta este punto hemos visto todo lo que son las capas de red, hemos hablado sobre la topología, los niveles de la pirámide de automatización, qué protocolos se encuentran en cada capa de automatización, qué protocolos podemos utilizar para la intercomunicación entre distintos niveles y de esa forma asegurar el intercambio de información de datos. Recordamos que en el nivel más bajo, que son sensores sectores, la velocidad de transmisión de datos es mayor, dado que es prioridad a tener mayor información en tiempo real sobre lo que ocurre en el proceso, a que transmitir los datos de esta supervisión de datos, que va a ir hasta un área administrativa, un área de toma de decisiones, que probablemente no utilicen información en tiempo real, sino al final de cada cierto periodo de tiempo, para ejecutar la toma de decisiones y evaluar los rendimientos que se tiene en un determinado proceso. Muy bien, una vez visto todo el contexto, todo el panorama general, hablemos de manera genérica de los protocolos. Veremos dentro de nuestros cursos lo que sería el protocolo HART, que prácticamente es un protocolo digital. Estamos enviando una trama de datos digitales, pero la pregunta es ¿cómo? Es frecuente confundir que todo protocolo HART utiliza todo señal o transmisión que trabaja 420.000 amperes tiene HART, lo cual es falso. No necesariamente todo transmisor que trabaja 420 tiene HART. Podría ser un transmisor único que tenga un lazo de corriente. Lo que va a hacer es enviar una trama digital de datos a través de un lazo de corriente de 420. Él es el protocolo HART, que entrega información digital mediante un lazo de corriente de 420. Pues la pregunta es cómo, si no hay altos y bajos. Verán, es que esta onda sinusoidal que se entrega es una portadora analógica de información digital. La pregunta es cómo funciona mediante modulación de desplazamiento de frecuencia, o también llamado FSK, Frequency Shift Key. ¿Qué consiste? Funciona igual que en nuestros teléfonos de casa. Utiliza una modulación de frecuencia para poder interpretar unos y ceros y así enviar la información de nuestras voces a través de ellos. ¿Cómo funciona? Que a una frecuencia de 1200 Hz se codifica como un 1 y una frecuencia de 2.2 Hz como se codifica como un 0. Entonces, mediante la modulación de frecuencia, interpretamos ceros y unos y de esa forma trabaja el protocolo HART. Sin embargo, cuando hacemos una configuración del address, el pool address, podemos habilitar o deshabilitar el funcionamiento del lazo de corriente. Otro protocolo muy usado es Modbus, que tenemos lo más utilizado, lo que sería TCP/IP, en el caso del interfaz de los gateways con nivel de control. También podemos tener Modbus RTU, que es un bus de campo, que pone el nivel de campo y el nivel de proceso, que fue desarrollado y publicado por Modicon. Hoy en día Modicon se le conoce como Schneider Electric, y en su origen de Modbus está orientado exclusivamente al mundo de los controladores lógicos programables. Hoy en día de PLC Modicon, pero hoy en día está generalizado. Tenemos los controladores de ABB que trabajan con Modbus RTU, los variadores Paulex 525 trabajan con Modbus RTU, los controladores de Yokogawa trabajan con Modbus TCP/IP. Entonces fue un protocolo que se volvió estandarizado para desarrollar una intercomunicación en distintos dispositivos.
Es uno de los más comunes, tal vez ya no es tanto utilizados ahora en el entorno industrial, pero nos permite el sistema de telecontrol y monitorización de datos utilizando variadores, controladores de procesos o inclusive módulos específicos que podemos integrar en los PLCs. Esto es lo que sería Modbus, también lo vamos a ver. La siguiente sesión va a ser Modbus LTU. Les recomiendo que puedan dar un repaso a la sesión que va a ser subida dentro del aula virtual para poder gestionar lo que sería Modbus Pool. Les voy a enseñar en la segunda hora lo que sería de Modbus. Vamos a ver cómo ingresar al manual original de PowerFlex 525 y les enseño cómo leer el manual y cómo configurarlo para poder interpretar la información que estamos intercambiando, utilizando los registros y las funciones que ya tiene Modbus. Hablemos ahora de Profibus de manera general. Profibus tiene tres tipos. Profibus PA para Process Automation, lo que sería actuadores y sensores, y lo que tendríamos Profibus DP para máquinas, unidades de control e interfaces de registradoras, y tenemos nuestros sistemas de control, nuestros PLC que van a hacer intercambio, en conjunto con el nivel de celda, que es el nivel de control y supervisión, tenemos aquí nuestro Profibus FMS. Y finalmente, a nivel de fábrica, que es donde se va a dar las tomas de decisiones, Ethernet TCP/IP. Profibus es un protocolo DP, se ha diseñado para la comunicación rápida con unidades periféricas descentralizadas, con rápidos tiempos de reacción. Tenemos, como pueden ver, la velocidad es más rápida a medida que bajamos de nivel. El nivel de campo es 10 milisegundos, menor a 10 milisegundos, a nivel de control menor a 100, a nivel de celda con nivel de fábrica menor a 1000 milisegundos. Entonces, el tiempo, la velocidad se hace más lenta a medida que subimos lo que sería las capas. Hay numerosos dispositivos Profibus ofrecidos por distintos fabricantes. Inclusive, fuera de lo que hace Siemens, existen ya distintos dispositivos que soportan el protocolo Profibus, y para poder hacer la implementación necesitamos descargar el archivo que es similar a su librería, que son los archivos GSD. En lo que sería nuestro curso, utilizaremos un entorno de Process para poder hacer la configuración del. Los dichos dispositivos van a abarcar módulos sencillos de entradas o salidas, hasta controladores de motores que vendrían a ser las variedades de frecuencias, como sistemas de automatización, como podría trazarse de módulos PLCs. Por ejemplo, dentro de nuestra especialización de Siemens, tenemos módulos de Profibus maestros para poder hacer la integración, y módulo de Profibus esclavo. Trabajamos con S7200 y S7300. Si están interesados, pueden ver nuestros programas de extensión, donde también manejamos protocolos Siemens, Profibus, Profinet, Modbus RTU, RS485 y RS232 para la transmisión de datos con PLC Siemens. También tenemos lo que sería protocolos ASI de manera generalizada. Nosotros no abordamos en este curso el protocolo ASI, pero dentro de nuestro futuro curso lo que sería FESTO, sistemas de fabricación secuencial con Festo, con S7300, tenemos algunos módulos ASI. Como se ve aquí, los tablos son de color amarillo, se coloca una copia para poder establecer la intercomunicación, en el cual ese bus de campos se llama interfaz actuator sensor, es una interfaz actuador sensor, y se ajusta a los requisitos de nivel de utilización más bajo, es decir, el nivel de entradas y salidas o nivel de proceso es un estándar totalmente abierto, es decir, tenemos acceso a cómo funciona el protocolo en sí mismo, la topología de red, el tiempo de transmisión de datos y cómo podemos implementarlo dentro de nuestras soluciones industriales. En este tipo de interfaz van a operar tanto actuadores y sensores en el primer nivel, el más bajo. Por lo tanto, utiliza un bus de dispositivos, como se ve, el cable es de color amarillo, y pasamos por todo un bus que tiene distintos nodos, en el cual los nodos van a ser o bien sensores o actuadores. Muchos fabricantes ofrecen sensores actuadores inteligentes compatibles con ASI, tanto digitales como analógicos. Por ejemplo, IFM es uno de los fabricantes. La ventaja que hace es rápido, tiene que tener una respuesta rápida, es sencillo, es rentable y es una aplicación segura con futuro, al igual lo que es IOLINK. Más que todo, IOLINK a comparación de ASI es más probable encontrarlo en una aplicación dentro de la industria minera. Muy bien, esto sería el protocolo. Así, de manera similar funciona el IOLINK, pero IOLINK tiene más que todo una topología tipo estrella, no tanto una topología de bus.
Muy bien, estimados, esto es todo por la sesión de hoy. Realmente ha sido, sé que es un poco pesado todo lo que es la parte teórica. Espero que se haya entendido la gran mayoría de información expuesta. Les recomiendo repasar para su práctica laboratoria, que es un cuestionario. Les recomiendo esta imagen que estamos viendo, la imagen que se ve aquí de la pirámide. Es importante estas dos imágenes. Y sobre todo, esta imagen de acá, que es el resumen de las OSI, y las imágenes de los protocolos, ¿sí? Las presentaciones de los protocolos y la presentación de la pirámide de automatización, que está aquí, como las imágenes que encontramos dentro del resumen de los niveles de OSI, estos dos, van a ser claves para que ustedes puedan resolver el cuestionario, que vendría a ser la nota asignada por su laboratorio 1. Sí, son las mismas preguntas que he hecho en clase, pueden revisar la grabación. Va a ser un cuestionario corto de máximo 10 preguntas. Se le va a pedir que ustedes puedan graficar una topología de red, describir, por ejemplo, una topología de red industrial que implique un HMI y un PLC y un variador de frecuencia. Y se les dice qué protocolo podría encontrarse en tal capa de automatización y estamos fijando qué tipo sería, solo que se les va a dar imágenes referenciales para que ustedes puedan dibujar la topología y cómo podría funcionar basado en información que les dé. Va a ser 10 preguntas de algunas para rellenar, otras de opción múltiple y una opción para poder dibujar una topología de red. No se preocupen que eso lo van a poder observar en la aula virtual y dentro del aula virtual ustedes pueden entregarlo de manera presencial o podrían entregarlo, presentarlo de manera remota. Es decir, tienen que agendar su laboratorio, sea presencial o remoto, para presentar su laboratorio y así el docente a cargo pueda revisarlo, ya sea en la sesión remota de 5 a 7 de la noche o una sesión presencial que vendría a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien, estimado, si no hay ninguna duda o consulta, puedo dar por culminada esta sesión. Voy a pausar la grabación en este momento.